Buenas noches, doctores. Mientras terminen de conectarse, en unos 3 minutos les voy a compartir el código de Kahoot para que podamos realizar el examen del día de hoy. Pregunta número 1. ¿Qué clasificación recibe la herida quirúrgica de una colecistectomía electiva donde se ingresa el tracto biliar sin derrame significativo? Respuesta correcta, literal B. Herida limpia contaminada. La apertura de una víscera hueca como el tracto biliar respiratorio gastrointestinal bajo condiciones controladas sin derrame significativo de su contenido define una herida limpia contaminada. Las heridas limpias implican cirugías que no ingresan a tractos con flora bacteriana colonizada residente. Una herida contaminada implica un derrame grosero de contenido intestinal y una transgresión mayor a la técnica estéril. Y las heridas sucias implican la presencia de infección clínica purulenta o tejido desvitalizado necrótico. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál es el esquema de antibiótico empírico inicial indispensable para los pacientes con peritonitis microbiana secundaria por perforación del tracto gastrointestinal? Respuesta correcta, literal C. La peritonitis secundaria por perforación gastrointestinal es una infección polimicrobiana. Su terapia óptima exige el control del foco infeccioso y la administración de antimicrobianos activos contra la flora aerobia y anaerobia. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué recuento bacteriano confirma el diagnóstico de infección del tracto urinario postoperatorio en un paciente sintomático con catéter vesical permanente? Respuesta correcta, literal C. Mayor a 10 a la 4 unidades formadoras de colonia. El diagnóstico de infección urinaria postoperatoria, sea catéter, se confirma al identificar más de 10 a la 4 en pacientes sintomáticos, mientras que se exigen más de 10 a la 5 en individuos asintomáticos. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cuál es el manejo inicial obligatorio e inmediato ante la fuerte sospecha clínica de una infección necrosante de tejido blando? Respuesta correcta, literal A. Los hallazgos clínicos de una infección necrosante exigen intervención quirúrgica inmediata para resecar el tejido afectado. Los estudios radiológicos retrasan la cirugía, aumentan severamente la mortalidad, estando contraindicados. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué parámetro clínico constituye un criterio de evaluación rápido del Quick-SOFA para la identificación temprana de posible sepsis con riesgo letal? Respuesta correcta, literal D. La herramienta Quick-SOFA o Sepsis 3 evalúa 3 parámetros fundamentales: alteración del estado mental, presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, que era literal D, y la frecuencia respiratoria arriba de 22 respiraciones por minuto, sin depender de pruebas de laboratorio. Pregunta número 6. ¿Cuál es el riesgo estimado de transmisión de virus de inmunodeficiencia humana tras un pinchazo accidental con sangre infectada? Respuesta correcta, literal D. El riesgo documentado de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana al personal sanitario tras sufrir un pinchazo accidental con una aguja contaminada por sangre infectada se estima en 0.3%. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Cuál es el primer paso esencial para que el personal de control de infecciones deba realizar al investigar brotes nosocomiales epidémicos? Respuesta correcta, literal A. La estandarización de criterios permite una vigilancia epidemiológica exacta, siendo el fundamento ineludible antes de iniciar búsquedas activas e imponer medidas restrictivas, es decir, desarrollar definición formal de caso. Vamos con la siguiente. Pregunta número 8. ¿Qué clase de medicamentos antimicrobianos se encuentran específicamente implicados en la conducción de brotes por cepas virulentas de Clostridium difficile? Respuesta correcta, literal B. Las
Fluoroquinolonas. El uso generado de fluoroquinolonas ejerce una presión ecológica profunda que se asocia estrechamente con la proliferación intrahospitalaria de la cepa hipervirulenta NAP1P1027. Vamos con la siguiente. Pregunta número 9. ¿Qué tipo de precaución de aislamiento está específicamente recomendada para el control de pacientes sintomáticos con infección de influenza estacional? Respuesta correcta, literal C. Precaución preventiva para la transmisión por gotitas. La influenza estacional contagia primariamente mediante grandes secreciones respiratorias expulsadas al toser o a estornudar que no permanecen suspendidas largamente en el entorno. Vamos con la siguiente. Pregunta número 10. ¿Qué característica epidemiológica facilita directamente la rápida propagación nosocomial del patógeno fúngico emergente Candida auris en los centros de atención médica? Respuesta correcta, literal D. Colonización prolongada cutánea con altas cargas del organismo. La alta densidad y concentración y cronicidad de la colonización dérmica permite a este hongo diseminarse por contacto y persistir activamente en superficies médicas, equipos médicos y superficies inanimadas. Perdón. La A es incorrecta porque el hongo no se restringe a poblaciones neutropénicas. La B es incorrecta ya que la contaminación de fuentes de agua es para Legionela. Y la C es incorrecta porque la aerolización de esporas de hongo filamentoso por polvo ambiental corresponde típicamente al género Aspergillus. Vamos con la siguiente. Pregunta número 11. ¿Qué dispositivo médico se encuentra epidemiológicamente vinculado con brotes de enterobacterias resistentes a carbapenémicos debido a dificultades operativas en su desinfección? Respuesta correcta, literal C. Duodenoscopios utilizados para hacer RCP, ¿verdad? Retrógrada endoscópica intrahospitalaria. La arquitectura mecánica de estos instrumentos endoscópicos protege biopelículas bacterianas, impidiendo la penetración total de los desinfectantes químicos de alto nivel. Vamos con la siguiente. Pregunta número 12. ¿Cuál intervención clínica constituye un pilar fundamental en los programas de administración de antimicrobianos para limitar las presiones ecológicas selectivas? Básicamente les están preguntando para prevenir la resistencia antimicrobiana, doctores. El correcto, respuesta correcta, literal A. Desescalar tempranamente la terapia empírica de amplio espectro. Ajustar de inmediato la medicación basándose en el reporte microbiológico específico. Salvaguarda la flora endógena de una exposición destructiva innecesaria. Y limita la proliferación de cepas mutantes resistentes. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 13. ¿Cuál factor determina principalmente la magnitud de la respuesta del huésped y el resultado final tras una invasión microbiana? Respuesta correcta, literal C. La tasa de proliferación microbiana frente a la defensa del resultado clínico de una infección no depende solo de un elemento, sino de la dinámica competitiva entre el patógeno y el individuo. La magnitud de la infección siempre depende directamente del número inicial de microbios, su virulencia y su tasa de proliferación frente al control del huésped. Con la siguiente, pregunta número 14. Según las definiciones del consenso sepsis 3, ¿qué alteración fisiopatológica define de forma específica la sepsis clínicamente? Definición de sepsis. Pregunta fácil. Respuesta correcta, literal B. Paradigma moderno clasifica la sepsis no por el nivel de inflamación, sino por el daño endógeno que dicha inflamación provoca a los órganos. Este enunciado define el concepto clásico de síndrome de respuesta. El sepsis 3 define con precisión la sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal, causada directamente por una respuesta del huésped completamente desregulada ante la infección. Vamos con la siguiente. Pregunta número 15. ¿Qué proporción cuantitativa existe entre las bacterias anaerobias y aerobias en la microflora normal residente en el colon distal? Respuesta correcta, literal A. El ambiente gastrointestinal
distal está diseñado morfológicamente y fisiológicamente para limitar el oxígeno, lo que moldea selectivamente la estructura de su población microbiana en el entorno predominantemente estático con bajo nivel de oxígeno. Los organismos anaerobios o bacteroides superan aproximadamente en 100 a 1 a las especies aerobias. Pregunta número 16. ¿Cuál es la maniobra terapéutica primaria y más importante para resolver infecciones quirúrgicas intraabdominales con acumulación de material purulento? Respuesta correcta, literal C. Ninguna terapia sistémica puede compensar la permanencia física de tejido desvitalizado, abscesos no drenados o contaminación visceral continua. El precepto principal, el control del foco, exige estrictamente drenaje percutáneo quirúrgico de la pus, debridamiento tisular extenso y reparación de la causa anatómica subyacente. Siguiente pregunta, pregunta número 17. ¿Cuál circunstancia intraoperatoria establece la indicación principal para administrar una dosis profiláctica antimicrobiana adicional durante el transcurso del procedimiento? Excelente, doctora. Respuesta correcta, literal D. El éxito de la profilaxis depende enteramente de que los niveles de concentración bactericida en los tejidos superen la carga microbiana antes y durante la incisión. El único criterio farmacocinético válido para administrar dosis múltiples en cirugía limpia es asegurar la protección cuando la duración operativa diluye o elimine el antimicrobiano circulante. Vamos con la siguiente. Pregunta 18. ¿Cuál es el límite máximo recomendado inicialmente para la duración de la terapia antimicrobiana empírica en una infección quirúrgica no confirmada? Respuesta correcta, literal B. Prolongar los ciclos antimicrobianos en ausencia de confirmación microbiológica aumenta exponencialmente el riesgo biológico sin aportar ventajas curativas sobre la respuesta del individuo. La prescripción empírica debe limitarse rigurosamente a un ciclo corto de 3 a 5 días y cesar o desescalar rápidamente utilizando la mejoría clínica y los cultivos. Pregunta número 19. ¿Qué efecto paradójico suele observarse en las tasas de infección cuando se reduce deliberadamente el uso de dispositivos invasivos? Respuesta correcta, literal C. Recuerden la diapositiva de los denominadores. Aumentan artificialmente porque los pacientes que aún requieren dispositivos presentan mayor riesgo intrínsecamente mayor. La reducción del uso de catéteres concentra el denominador exclusivamente en pacientes con enfermedades más graves y mayor susceptibilidad. Vamos con la siguiente. Pregunta número 20. Faltan 5. ¿En cuál situación clínica se indica el lavado con jabón y agua corriente en lugar de el alcohol gel? Pregunta fácil. Está un poquito fácil, Victoria. Recuerden que el lavado de manos está indicado porque el alcohol gel no puede eliminar las esporas. Las esporas de Clostridium difficile resisten la acción química del alcohol, lo que hace imperativo el arrastre mecánico con fricción y agua. Pregunta número 21. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico recomendado ante la sospecha de infección de tracto urinario en un paciente con cateterismo vesical crónico? Pregunta fácil. Respuesta correcta, literal D. Siempre que tenga un paciente con cateterismo vesical crónico, el recambio elimina la biopelícula antigua adherida al lumen, garantiza que el urocultivo refleje una verdadera infección invasiva tisular. Entonces siempre se debe de reemplazar y luego obtener una muestra con el catéter nuevo. Vamos con la pregunta número 22. Nos faltan 3. ¿Cuál mecanismo fisiopatológico origina la gran mayoría de las neumonías nosocomiales bacterianas documentadas en pacientes hospitalizados? Respuesta correcta, literal A. La alteración de las defensas y la manipulación de la vía aérea facilitan la microaspiración crónica de secreciones localizadas hacia el alvéolo pulmonar. Vamos con la siguiente. Pregunta número 23. ¿Qué microorganismos deben sospecharse prioritariamente ante una infección quirúrgica de progresión rápida que se manifiesta dentro de las primeras 24 a 48 horas postoperatorias? Respuesta correcta, literal D. Siempre que haya una infección de tejidos blandos, una infección severa diseminada que progresa rápidamente por el periodo de incubación rápido de 5 a 7 días,
Hay que pensar en Streptococcus del grupo A y Clostridium, especies de Clostridium. Vamos con la siguiente. La última pregunta, pregunta número 24. ¿Qué mecanismo fisiopatológico explica la mayoría de las bacterias asociadas a catéter intravascular central durante la primera semana después de su inserción? Correcto, respuesta correcta literal B. La primera causa es la migración extraluminar de organismos del microbioma cutáneo local hacia la punta intravascular del dispositivo. Los estadios tempranos post inserción, antes de que cicatrice el tracto, la flora de la superficie desciende utilizando el punto donde se insertó el catéter.